estamos de regreso y estamos listos también para conversar con el doctor Omar Neira, experto en salud pública. Lo saludamos de inmediato. Doctor Neira, gracias por atendernos. Buenos días, gracias, un placer. En estos días, sobre todo, que se habla con mayor intensidad de una posible tercera ola, ¿qué factores determinarían que estemos frente a este panorama a fines de septiembre, como estiman las autoridades? En términos de salud pública, no es tan sencillo hacer una predicción cuándo se puede presentar una tercera ola de contagios. Lo que se puede hacer son análisis matemáticos, inferencias, como lo ha intentado hacer el INS, y a través de ello advertir que posiblemente en las próximas 4 o 5 semanas podría incrementarse el número de contagios. Los factores son los siguientes, ¿no? ¿Qué población está inmunizada en un país? El número uno. En Perú la inmunización es muy baja, 20%. Todavía no llegamos que ese 20% a una tasa efectiva. Quiere decir que a partir de la primera dosis hay que contar 35 días para que esa población esté inmunizada correctamente. Y en SARS-CoV se habla de un 70% como mínimo para poder tener un buen control en salud pública, y eso no ha sucedido en este país. Entonces, eso es un primer factor. Claro, la vacunación, ¿no? Pero si miramos un poquito en retrospectiva, cuando estábamos en plena fecha de campaña electoral y con concentraciones públicas todos los días, se nos hablaba de una posible tercera ola a fines de junio, luego se dijo en julio. Pensamos incluso lo peor para nuestro bicentenario, se relajaron algunas medidas y conforme avanzaban las fechas, por fortuna no hemos tenido ese repunte. Ahora hablamos entonces del principal factor, la vacunación, pero ¿qué circunstancias adicionales nos hacen prever este escenario? No es el principal factor. Si tuviéramos una tasa de 70% de inmunización como Chile u otros países en el mundo, que también están sufriendo olas de contagio, no te asegura, pero es un factor. Yo creo que el análisis en salud pública es el que hemos venido sosteniendo casi durante un año, y así funciona el mundo y la historia de las epidemias en la historia de la humanidad. Tiene que ver con algo que llamamos la historia natural de la humanidad. Cuando existe este tipo de pandemias, lo que hace un virus es contagiar la mayor cantidad de población, y ahí crece, esa es la ola. Cuando ya no tiene a quien contagiar más de los expuestos, empieza a descender porque ya no tiene a quien contagiar más. Y creo que esa es la principal explicación en este país, con políticas sanitarias erráticas, de las cuales somos el país con el mayor número de fallecidos, que explican que llega un pico, ya no tiene que contagiar más porque ya las personas fueron contagiadas, las que están en actividad, las que están en constante movimiento, las que no tienen contacto, están aisladas. Por lo tanto empieza a descender porque el virus dice ya no tengo que contagiar más. Estamos hablando de un factor, y eso te explica por qué hoy hemos tenido un bajón importante, igual que en la primera ola, y habrá un llano. ¿Hasta cuándo dure el llano? Creo yo, el factor preponderante va a ser las variantes. En la medida que la variante, posiblemente Delta, que es la que hoy en el mundo está dominando, y se está viendo que las olas de contagio nuevas son determinadas por ella. Estados Unidos en algunos estados está sufriendo, Centroamérica también, México, Guatemala sufren. En Sudamérica todavía hay una baja importante, pero Brasil ha empezado un ligero incremento. Y entonces tú analizas el mundo y dices, ¿cómo ha ido esto? Efectivamente, cuando nosotros volábamos en la segunda ola, el mundo estaba bajo. Nosotros venimos un poco más retrasados porque... ¿Perdón? Y en nuestro país, doctor Neira, ya se advierte que está presente la variante Delta en 10 regiones. La transmisión comunitaria sigue siendo el principal, digamos, la posibilidad fácil de expansión entre una región a otra, la población que no está vacunada. ¿Cómo podría expandirse esta variante Delta? En el Perú hay un caso especial, que el Perú, al ser uno de los países, entre comillas, castigados por la segunda ola, mi punto de vista es que fue la variante Lambda la causante de la segunda ola, a diferencia de otros países. Hay una población altamente contagiada. Los cálculos que nosotros tenemos en el grupo de estudio, estimamos unos 10 millones de peruanos que han sido contagiados.
efectivamente. ¿Qué permite eso? Que estas personas tengan cierta inmunidad natural. Si bien es cierto, la vacunación o la inmunización es lenta, pero estas personas fueron contagiadas con lambda. Lo que permite es que Delta no crezca tan rápido, o eso pareciera. Y ahí es difícil. En ciencia no hay una bola mágica para decir Delta va a volver a contagiar. ¿Qué tendría que suceder? Que el otro porcentaje de población que no nos contagiamos, nos empecemos a contagiar con Delta. Entonces, dentro de todo lo malo que ha significado la segunda ola, podríamos tener, por decirlo de alguna forma, una mejor barrera de contención. Pues sí, 110.000 fallecidos ocasionó la segunda ola. Fue el resultado de una mala política sanitaria en el caso del presidente Sagasti. Y eso que te permite, es cierto, suena duro, pero es una contención natural para que, esperando sea una variante Delta que no avanza rápidamente porque hay una inmunidad por lambda, te explicaría que podría haber esta cierta contención. Eso es difícil porque en Perú tampoco se hace investigación y por lo tanto predecir sobre hipótesis, como te digo, matemáticas como la del INS y decir, puede venir, es parte de los ensayos que hacemos en ciencia para advertir, pero a decir que en septiembre podría acelerarse es una hipótesis y no la vamos a saber hasta que suceda. Lo cierto es que sí podemos prevenir algo de ese contagio y eso sí es verificable. Doctor Neira, el Ministerio de Salud ha sido muy específico respecto precisamente a las hipótesis, a los peores escenarios frente a una tercera ola. Hay un escenario conservador, como lo han llamado ellos, y el peor escenario que arroja una cifra realmente dramática. Más de 50.000 personas morirían, dijo el Ministerio, en el peor escenario con una tercera ola. ¿Qué factores condicionarían esta cifra? Este número de fallecidos. El mejor escenario dicen cerca de 50.000, el peor es como 100 y tantos mil. Y eso sucedió en la segunda ola. Ese era el escenario conservador, ¿no? 50.000. Sí, así es, ya. Eso es dramático, Igual es dramático. ¿Qué factores? La presencia de la variante Delta, eso es un factor importante. Eso es un nuevo contexto de la pandemia. La baja tasa de inmunización. O sea, Delta condiciona a que todos los previamente contagiados posiblemente en gran mayoría se contagien. La baja tasa de inmunización, 20%. No hacemos vigilancia epidemiológica, no hacemos hasta hoy, o sea, no se hace pruebas moleculares masivas, no se hace aislamiento, no se hace rastreo. Ese es el principal mecanismo de los países que mejor manejan la pandemia para evitar contagios. Por una razón, porque luego viene lo demás. Nuestro sistema hospitalario está colapsado. No vamos a mejorar. No lo hemos podido hacer en año y medio porque implica infraestructura, recursos humanos. No hay más intensivistas, es lo que tenemos. Y pretender esperar ahí solo con el sistema hospitalario será el mismo error de la primera vez. Muy bien, doctor. La respuesta inmunitaria entonces todavía es deficiente, más allá de las camas UCI que se implementaron, más allá del oxígeno. Falta también por hacer a nivel de los gobiernos regionales, ¿no? O digamos, el factor centralismo es algo que frena muchísimo las posibilidades de acción desde las regiones. En términos de gestión, es el Estado que ha fracasado. El Ejecutivo lidera, pero es el Estado en general, porque esto viene de antes. Se podía haber mejorado, sí, no lo hicimos. Y no hay un liderazgo claro. Las regiones intentan ir por su lugar. El MINSA, yo pienso que en una crisis de esta, el MINSA tiene que asumir el liderazgo general para poder atenuar. Estamos en una guerra. Yo creo que por ahí anda la clave. Muy bien, doctor Omar Neira, muchas gracias, muy amable y esperemos que esas hipótesis de alguna forma tengan el menor impacto posible, ¿no? Porque estamos hablando... Permíteme, por favor, 10 segundos. Sí. La sociedad puede hacer algo importante. Mascarillas adecuadas, 3 capas, 3 pliegues, diariamente cambiarlas, no asistir a eventos aglomerados y cerrados, eso no debe ocurrir, y evitar en lo posible todo este tipo de fenómenos de concentración. Eso tiene que ser la sociedad y ser responsable. Estamos en un momento de bajo contagio y también nosotros podemos hacer algo. Gracias. Gracias, doctor Neira.